Muy buenos días, hermanos. El día de hoy, como vemos, los hermanos están experimentando con esta nueva tecnología. De alguna forma beneficia porque las manos están más libres y puedo captar de mayor forma su atención. En el mundo, el 70% del mundo, de alguna forma, tiene culpa de algo o se siente culpable de algo, ya sea actualmente o algo que viene arrastrando de su vida pasada. Una culpa que de alguna forma usted ya ha sido perdonado, los que han sido bautizados. Una forma que ha sido limpiada. Sin embargo, nos cuesta mucho a veces reconocer ese perdón. Nos cuesta mucho entender que ya Dios nos perdonó, que ya Jesucristo murió en esa cruz y que por medio de Él ya somos libres. Nos cuesta mucho entender que somos libres. Y por eso en esta mañana Dios tiene una invitación especial. Una invitación a poder salir de esa oscuridad, a ser libres, a vivir en libertad. Porque cuando somos bautizados, salimos de esa libertad, llevamos capacitación, pero a pesar de eso nos cuesta mucho entender que somos libres. Nos sentimos a veces indignos de merecer amor. Nos merecemos indignos de estar cerca de Dios. Y por lo tanto nos comportamos como tal, excusándonos de que soy humano y peco. Soy humano y fallo. Pero eso no es una excusa. En esta mañana, quiero de alguna forma hacerles entender que les caiga el 20 de que ya son perdonados, de que ya son libres y de que actúen como tal. A veces también solemos decir, o nos suelen decir, eso no tiene perdón de Dios. Que Dios te perdone porque yo no. ¿Qué nos creemos? ¿Somos superior a Dios? ¿Que somos capaces de decir esas palabras? ¿Esas frases? Y peor aún, que nosotros no lo creemos. Y dicen, sí es cierto, no merezco perdón de Dios. No merezco el amor de Dios. Eso no tiene perdón de Dios. Pero no. Si una persona realmente se arrepiente, merece el amor de Dios, merece el perdón de Dios. Amén. Bien, vamos a ir a Salmos, capítulo 51, versículo 1. Salmos, capítulo 51, versículo 1. Dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este capítulo lo es escrito de David. Aquí David lo escribe después de haber cometido dos pecados. Sus dos mayores pecados, por así decirlo. Quiero que me acompañen a leer para saber un poco de contexto de este pecado que había cometido David. Vamos a 2 de Samuel. A 2 de Samuel, capítulo 11. Versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Aquí vemos primero que David, para empezar, él estaba muy relajado en su palacio. Y hay que tener cuidado, porque cuando nosotros estemos en el momento más relajado, estemos en nuestra zona de confort, estemos tranquilos, es donde el pecado va a entrar. Aquí David, en este momento, él tenía que estar en la guerra junto con los demás soldados. Era momento de guerra y David tenía que estar al frente de esa guerra. ¿Pero dónde estaba el señorito? En su palacio relajado, ahí disfrutando mientras todos los demás peleaban. Mientras todos se sacrificaban por el pueblo, David, qué pena, mirando y observando a una mujer muy hermosa. Es aquí donde entra y comete su primer pecado, porque va a preguntar quién es. Hacen que se la traiga, se acuesta con ella y la embaraza. Primer pecado. Vamos ahora ahí mismo en el capítulo 11, ahora vamos al versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab, e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hizo a Abimelech, hijo de Jerubal? ¿No he hecho una mujer del muro un pedazo de una rueda del molino? ¿Y murió de Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Segundo pecado, indirectamente un asesinato, porque él mandó que mandaran a Urías al frente de la guerra para que muriera. Antes de esta última elección, ya David había tomado otras circunstancias, otras medidas, para poder ocultar su pecado, para poderse engañar él mismo, para poderse pensar que lo que estaba haciendo no estaba mal. Comete el adulterio y de alguna forma hace que Urías vaya a su casa, que se acueste con su mujer, para que el embarazo finja ser de ellos dos y no de David. Vemos cómo el pecado nos agarra de una forma y nos va a llevar a otra. Comete el adulterio y después quiere mentir. No puede con la mentira. Su último recurso es matar, es asesinar. Y lo hace. Y no solo a Urías, sino a otros miembros del ejército, que no estaban en el plan, pero pues tuvieron que morir. Ahora, a pesar de estos pecados que cometió David, en el Nuevo Testamento todavía se le marca a David y se le dice que David fue conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué David, a pesar de cometer estos dos pecados? Uno de adulterio, que adulterio, y dice Dios que él mismo que esos que cometan adulterio, esos mismos van a ser juzgados por él mismo. Y después el asesinato. Mentira, posiblemente pueda ir.